La crisis alimentaria mundial. Los alimentos, como elemento indispensable para la subsistencia, son hoy la mayor preocupación de quienes viven en el eslabón más bajo de la economía mundial. Es un hecho que los países ofrecen cada vez más ayuda humanitaria para suplir las necesidades de alimentación por medio de la creación de bancos de comida, la distribución de cupones o las transferencias en efectivo a los más damnificados. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o por sus siglas FAO, el hambre en el mundo ha aumentado en los últimos 3 años, volviendo a los niveles de hace una década. Este retroceso alarma sobre la necesidad de hacer más y de forma más urgente si se pretende lograr el objetivo de desarrollo sostenible, que es alcanzar el hambre cero para el 2030. Pero, si la ayuda aumenta, ¿por qué el hambre no disminuye? Hay muchas razones, como lo son las décadas de políticas agrícolas viciadas, donde los grandes financieros mundiales, preocupados por la adquisición de bienes individuales, han establecido monopolios de distribución de alimentos en el mundo y han restringido por medio de políticas la producción a pequeña escala. Después del desplazamiento dramático de cosechas de alimentos por cosechas para combustible en 2006, la FAO comenzó a advertir sobre la inminente escasez de alimentos. A pesar de que ese año hubo cosechas récord, la inflación del precio de alimentos internacionalmente fue inevitable, lo que hizo que los inversionistas buscaran invertir en este mercado y empeoraran aún más la inflación. En consecuencia, el número de personas con hambre subió dramáticamente a 982 millones. De aquí se deriva el resto del problema. China y Estados Unidos, junto con las potencias mundiales, migraron a la producción de alimentos de calidad de exportación. Por sus capacidades económicas los venden más baratos a los países en desarrollo, quienes gracias a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, relacionadas con los aspectos de derechos de propiedad intelectual y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, consolidaron aún más el control de los países del norte sobre las economías agrícolas del sur, obligándolos por medio de tratados de libre comercio a invalidar las leyes nacionales, detener sus producciones locales, llevar a los mercados a la dependencia de las importaciones de comida del norte y a sus campesinos a la quiebra. Lo que nos lleva a la segunda razón, el comercio injusto de los productos agrícolas, el cual vemos reflejado en el aumento de los precios y la disminución de los pagos a los agricultores, a quienes por cada dólar que se vende de comida reciben menos de 20 centavos, con los que tienen que pagar los costos de producción, que han subido un 45% desde el 2002. Como las familias pobres se enfrentan a costos mayores de vivienda y combustible, no pueden adquirir suficiente comida. Además, cuando los países se ven obligados a basar su economía agrícola en la producción de un solo producto para exportar, se promueve la producción de monocultivos, lo que eleva la vulnerabilidad a problemas catastróficos en el sistema alimentario. De acuerdo con la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, más del 75% de la comida del mundo viene de tan solo 12 plantas y 5 especies animales, y se estima que ahora hay una oportunidad de 1 en 20 por década de que oleadas de calor, sequías e inundaciones causen el fracaso simultáneo de la producción de maíz en los dos principales productores del mundo. A todo esto se le suma el desarrollo insostenible sobre el que se construyen las grandes empresas productoras de alimentos, por sus avaros afanes de enriquecimiento y producción a costa de la sobreexplotación de la tierra que perjudica todo el sistema. El precio del petróleo se ha duplicado en el último año, lo cual triplicó los precios de fertilizantes y duplicó el precio de transporte relacionado al sistema alimentario, lo que hace que a los pequeños agricultores les sea más rentable dejar perder los cultivos sin siquiera cosecharlos a correr con los gastos de los mismos. Y cuando los productos son cosechados, cualquier daño mínimo visible en estos tiene como consecuencia su desecho, ya que no son aptos para su distribución y venta. Según FAO, una tercera parte de la comida producida mundialmente se pierde o se desperdicia. Esto es cerca de 1.300 millones de toneladas al año, lo suficiente para alimentar a 300 millones de personas. Es decir, si aprovechamos la mitad de lo que desperdiciamos, podríamos acabar con el hambre mundial. Y, como si fuera poco, el desperdicio de comida también afecta en gran medida el calentamiento global, ya que la contaminación que provoca el desperdicio de comida es equivalente a 2 veces lo que genera el tráfico aéreo mundial. Según la FAO, la huella de carbono de la comida producida pero no consumida es de 3.300 millones de toneladas de CO2 al año, más que las emisiones de carbono que produce cada país del mundo, exceptuando únicamente las emisiones de China y Estados Unidos. Lo irónico de la crisis alimentaria mundial es que, a pesar de las escasas capacidades de producción de los países en desarrollo, en los últimos 20 años la producción de comida mundial ha crecido más del 2% anualmente, mientras que la población mundial está creciendo 1,14% al año, lo que quiere decir que la población no está por encima de la oferta de alimentos. Lo que pasa es que los pobres son demasiado pobres para comprar la comida que existe. Según el Banco Mundial,
Los alimentos hoy representan alrededor del 61% de los gastos de los pobres. Ha habido un sinfín de alternativas sustentables, altamente productivas y equitativas muy diferentes a las prácticas industriales actuales de los monopolios. Lo que falta es la voluntad política por parte del gobierno, la industria y el sistema financiero para apoyar estas iniciativas. Tristemente, quienes controlan este monopolio siguen planteando las mismas alternativas que solo fortalecen sus producciones y amplían más la brecha entre la riqueza y la pobreza en el mundo. Como industria y fuente de ingresos, la producción alimentaria seguirá dando frutos por los siguientes años. La comida es suficiente. Sin embargo, la crisis alimentaria se verá en la cantidad de familias quienes, enfrentándose a costos mayores de vivienda, agua y combustible, no contarán con la capacidad económica para adquirir alimentos.